Buenas tardes. El tema que vamos a presentar hoy es quemadura, manejo integral. Nosotras somos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala del Hospital General de Zona número 58. Vamos a presentar el tema la compañera Cruz Vicente Salma Jacqueline y su servidora Olvera Aguilar Diana Karen. La información y la coordinación de esta exposición fue dada por el doctor Jorge Salazar. Vamos a comenzar con el tratamiento inicial y cabe aclarar que este se va a dar para todos los grados, ameriten o no manejo intravenoso. El primer paso que hay que seguir es la analgesia y para este tenemos 4 distintas maneras terapéuticas. La primera es el ketorolaco, que se va a administrar 30 miligramos ya sea sublingual, intravenoso o intramuscular. De segunda línea tenemos al tramadol o comercialmente conocido como Nobligan. Este se va a administrar de 20 a 40 gotas, que equivaldrían a 50 a 100 miligramos, también sublingual o vía oral cada de 6 a 8 horas. La tercera opción es la nalbufina y esta se va a administrar de manera intramuscular. Y como cuarta opción, si hay mucho dolor, se pueden rociar algunas gotas de lidocaína intravenosa sin epinefrina sobre la herida. Se recomienda que no se haga en áreas muy grandes porque se absorbe por vía sistémica. Para la sedación, el fármaco de elección es el diazepam y este se va a administrar de 5 a 10 miligramos intravenosos y si es necesario se puede agregar nalbufina intravenosa y buprenorfina. Otro paso importante a seguir sería el lavado de la herida. Este debe realizarse de forma gentil y se realiza con solución salina, helada o fría y jabón quirúrgico. Si el paciente no lo tolera por dolor, se tiene que hacer bajo sedación profunda o anestesia. El lavado de la herida solo se va a hacer si hay restos de tierra, árnica, cremas, mostaza o algún otro elemento. Esto porque en teoría la herida por quemadura es estéril. Otro punto importante es que se pueden colocar hielos o ice pack en las zonas afectadas. Ahora, hablando de las flictenas o ampollas, se dice que es importante puncionarlas y evacuar su interior. Es muy importante no debridarlas o desbridarlas, ya que estas van a proteger contra infecciones. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el modo de colocar el vendaje en quemaduras de segundo y de tercer grado. Como primer paso, tenemos que hay que aplicar sobre la quemadura ungüento de lidocaína al 5% más ketanserina o sufrexal, más silvadén o argentafil en crema o en spray. Estos tienen sulfadiazina de plata, un antibiótico de amplio espectro, o también se puede agregar Bactroban, que tiene mupirocina, un antibacteriano de amplio espectro. Todas estas combinaciones de lidocaína se pueden combinar con o sin sufrexal, agregándole silvadén o Bactroban según se prefiera, y este también se puede combinar según las necesidades de cada paciente. De manera opcional, se puede rociar 1 o 2 ámpulas de amicacina sobre la superficie quemada, así como también rifampicina en aerosol o comercialmente conocida como rifocina. Como siguiente punto tenemos la colocación de una gasa estéril de Gelonet o también conocida como gasa envaselinada. Esto se va a colocar sobre la quemadura como viene en el paquete o bien se va a poder impregnar con el ungüento preparado como ya lo vimos en los puntos anteriores y colocándolo sobre la piel. El siguiente punto a tratar sería cubrir con gasas normales estériles. Posteriormente se debe de colocar un vendaje sobre todo esto. Ahora debemos hablar sobre las curaciones subsecuentes. Se dice que para estas es muy importante no retirar la gasa envaselinada o la gasa Gelonet y la curación se va a realizar por encima de esta misma. Posteriormente habrá que hacer una valoración sobre su recambio, ya sea cada tercer día o según la valoración médica. Otro punto muy importante sobre el manejo de las quemaduras es la aplicación del toxoide tetánico. Este se realiza de forma intramuscular y debemos mencionar que el embarazo y la lactancia no van a ser contraindicaciones para su uso. Al contrario, en regiones donde se encuentra tétanos en recién nacidos, se va a recomendar a las pacientes embarazadas la vacunación profiláctica durante el embarazo. Es importante mencionar que así como se aplica el toxoide tetánico, debe haber un refuerzo en un mes.
Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento al egresar el paciente y que se va a tener que continuar cada 24 horas. Primero, acerca de las quemaduras de primer grado, tenemos que mencionar que se deben aplicar preparados de lidocaína, comercialmente llamadas Solarcaine, lidocaína en ungüento o Banana Boat. Estas se utilizan para manejo de dolor y posteriormente se debe continuar con Sufrexal. Se pueden dar juntos o por separado. La lidocaína se va a suspender en cuanto remite el dolor y se va a continuar con Sufrexal. Para la analgesia es importante mencionar que se utilizan AINES, como el ketorolaco, que se utiliza vía oral 10 miligramos cada 8 horas, o también podemos hacer uso de ibuprofeno. Para las quemaduras de segundo grado superficiales, se le va a indicar al paciente que debe combinar en su casa Sufrexal con Silvadeno o Bactroban. Se pueden agregar preparados de ungüento con lidocaína en caso de dolor y cuando remite el dolor solo se continúa Sufrexal más Silvaden. El antibiótico o el esquema de antibióticos vía oral que se utiliza son las quinolonas, amoxicilina más clavulanato. Estas, según las necesidades del paciente, también se pueden utilizar de manera local y en quemaduras de segundo grado en adelante. Para la analgesia se va a utilizar ketorolaco vía oral 10 miligramos cada 8 horas o otra opción sería tramadol vía oral o sublingual de 50 a 100 miligramos cada 8 horas. Ahora, hablando de las quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, se va a valorar el internamiento y este se va a preferir. Se va a manejar con curación, aplicación de piel cultivada, membranas, injertos y antibióticos vía intravenosa. Y para este último punto tenemos dos esquemas. El esquema número 1 integra cefotaxima con amicacina y el esquema 2 va a utilizar ceftriaxona intravenosa 1 gramo cada 8 horas. Ahora tocando el tema de las quemaduras que ameritan manejo intravenoso, lo primero es que se va a realizar un manejo integral y cálculos iniciales en el paciente quemado. Como punto número 1 tenemos proteger la vía aérea y oxígeno con fracción inspirada de oxígeno al 100%. Es importante obtener gases y valorar niveles de carboxihemoglobina si la quemadura fue en un incendio o en una explosión. La carboxihemoglobina es una proteína que va a resultar de la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono, el cual una vez en la sangre va a tender a unirse de esta manera. La hemoglobina va a presentar una mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, desplazando a este último de manera muy sencilla. En el punto número 2 tenemos establecer una línea intravenosa para poder proporcionar la analgesia y la sedación. Se puede entubar al paciente si es que se requiere analgesia y sedación profunda. El control del dolor va a ser muy importante. El siguiente punto importante a tratar es calcular el porcentaje de superficie corporal quemada usando los dibujos que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. El más común es el de la regla de los 9 del adulto, donde podemos observar que la cabeza y el cuello van a abarcar un 9%, el tronco un 36%, los miembros superiores un 9% cada uno y los miembros inferiores un 18% cada uno, así como los genitales que van a valer un 1%, lo cual nos da un total de 100%. Para los pacientes pediátricos también se puede utilizar la regla de los 9, sin embargo hay otros dibujos o otras tablas que son de utilidad. Pero bueno, hablando de la regla de los 9 en niños pequeños, vamos a tener que cabeza y cuello van a abarcar un 18%, tronco con nalgas van a abarcar un 36%, los miembros torácicos izquierdo y derecho un 9% cada uno y los miembros pélvicos izquierdo y derecho un 14% cada uno, abarcando un total del 100%. Como cuarto punto tenemos a la reposición volumétrica que va a estar indicada en pacientes con quemaduras de más de 20% de superficie corporal quemada y esto se va a hacer en orden de restaurar el volumen plasmático, evitar la isquemia microvascular y mantener las funciones orgánicas vitales. Para esto se sugiere un catéter mínimo del 16. Las quemaduras de primer grado no van a requerir de terapia intravenosa.
En el punto número 5 vamos a tener la reposición de soluciones con el esquema escogido, del cual Parkland es el más práctico y se va a explicar en diapositivas posteriores. Los esquemas van a ser útiles en quemaduras menores al 50% de superficie corporal quemada y este porcentaje se toma como máximo para la reposición. De manera general, la fórmula de Parkland es para el cálculo de reposición de las primeras 24 horas. Para las siguientes 24 horas se propone el uso de coloides en una proporción de 3:1 y se agrega glucosa para evitar la hipoglucemia. La fórmula de Parkland va a ser una fórmula utilizada para estimar la cantidad de fluido de reposición requerida para las primeras 24 horas en un paciente quemado a fin de garantizar que permanezca hemodinámicamente estable. Para un paciente hemodinámicamente inestable, generalmente corresponde a quemaduras de más del 50% de superficie corporal quemada y se debe reanimar de acuerdo a los criterios universales de manejo de choque, manteniendo una uresis de 1 a 0.5 mililitros por hora o 60 a 100 mililitros por hora. Es decir, que para un paciente con quemaduras de más de 50% de superficie corporal quemada, no se va a seguir ningún esquema, sino que se va a manejar de acuerdo al estado del paciente, uresis y su estado hemodinámico. Bueno, en general vamos a tener que para preparar un litro de líquido y poder mantener esta relación 3:1, vamos a diluir 750 mililitros de solución cristaloide o glucosada o mixta, más 250 mililitros de solución coloide. En cuanto a la fórmula de Parkland, en las primeras 24 horas se va a recomendar en adultos la fórmula de 4 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemada. En esta fórmula ya van incluidos los requerimientos basales, entonces no hace falta agregarlos. Es importante utilizar solución Hartmann o Ringer lactato, ya que no debemos utilizar ningún coloide debido a que están dañadas o quemadas las membranas y hay una posibilidad de fuga de coloides. Lo recomendable es administrar en las primeras 8 horas el 50% de pérdida y en las segundas 8 horas un 25%, al igual que en las terceras 8 horas. Un ejemplo es un paciente de 70 kilogramos de peso con un 30% de superficie corporal quemada. Si lo aplicamos a la fórmula ya mencionada, tenemos que son 4 mililitros por 70 kilogramos por 30 de superficie corporal quemada, el cual nos va a dar un total de 8.400 mililitros de solución Hartmann en 24 horas. De estos 8.400 totales, vamos a administrar 50% en las primeras 8 horas, es decir, 4.200 mililitros, 25% en las segundas 8 horas, es decir, 2.100 mililitros, al igual que en las terceras 8 horas. Como tal, el segundo día o las siguientes 24 horas cuentan con otro esquema, generalmente para adultos, donde las siguientes 24 horas el esquema de Parkland se va a basar en el cálculo de coloide a una razón de 0.3 mililitros a 0.5 mililitros kilogramos superficie corporal para 24 horas. Y bueno, como se menciona, es importante diluirlo a razón de 3:1 con cristaloide, solución glucosada o mixta, y se puede iniciar vía oral siempre y cuando el paciente tolere. Como ejemplo de un segundo día, tenemos de 0.5 mililitros por 70 kilogramos de peso por 30 de superficie corporal. Este nos va a dar un total de 1050 de coloides, el cual va a corresponder a un 25%, y se va a diluir en un 75% de solución cristaloide o glucosada para lograr mantener nuevamente esta relación 3:1, es decir, 25 de coloide y 75 cristaloide. Entonces vamos a diluir 1050 de Amaxel. Esta va a ser una solución coloidal, es decir, 25% más 3150 mililitros, es decir, 75% de solución mixta, para lograr el total de 4200 mililitros en las siguientes 24 horas. Este total lo vamos a dividir entre 3 para pasar 1400 mililitros cada 8 horas. Y bueno, como tal, aunque el esquema de Parkland no lo menciona, si nos basamos en el esquema de Brook y Galveston, se recomienda administrar en las siguientes 24 horas del 50 al 75% del cálculo del déficit de las primeras 24 horas. Para el total dividirlo entre 4 y mezclarlo con coloide, estableciendo esta relación coloide-cristaloide 1:3, es decir, 25% coloide más 75% cristaloide o mixta,
Y bueno, es importante siempre utilizar el coloide en relación 1 a 3 con cristaloides o cualquier otra solución, incluso puede ser glucosada, ya que estas pueden evitar hipoglucemias. Y entonces, siguiendo con el caso anterior que ya habíamos mencionado, serían si tomamos el 50% del déficit de las primeras 24 horas, sería un total de 4.200 mililitros para 24 horas. Entonces vamos a tener que 3.150 mililitros de cristaloide o solución glucosada al 5% más 1.050 mililitros de coloide en 24 horas va a lograr mantener la relación 3:1. Si se dan cuenta, esto va a corresponder a la fórmula de Parkland para coloide en las siguientes 24 horas. Esta fórmula va a ser 0.5 mililitros kilogramo por superficie corporal quemada, es decir, 0.5 por 70 por 30. Entonces, en total van a ser 1.050 mililitros. Ahora vamos a hablar sobre los coloides utilizados en el manejo del paciente con quemaduras. Los coloides utilizados de primera instancia son el plasma y las bolsas de este vienen de 200 mililitros. De segunda línea tenemos el Amaxel, que este va a venir en una presentación de envases de 500 mililitros y este es un medio de sustitución del plasma polimerizado de gelatina o pilogelina expansora de volumen. El coloide se va a calcular en razón de 0.3 a 0.5 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada. Del total se va a calcular el resto de la solución a razón de 1:3. El ejemplo que se muestra en pantalla es el cálculo de 0.5 mililitros por el peso de un paciente de 70 kilogramos por un 30% de superficie corporal quemada, que en el caso de este paciente nos daría un total de 1.050 mililitros de coloide. Es importante mencionar que no se deben de utilizar coloides en las primeras 6 a 8 horas porque éstas se van a difundir mal por el daño a las proteínas. Los coloides que sí se pueden utilizar son el plasma, la albúmina, el polimerizado de gelatina y se debe de mantener una relación de cristaloide-coloide de 3:1. Otro punto muy importante es que debemos mantener la uresis del paciente y esto tiene que ser mayor a 100 mililitros por cada hora. Otro punto importante a tratar es iniciar el esquema de antibióticos de amplio espectro. Como primer esquema tenemos a la cefotaxima, 1 gramo intravenoso cada 8 horas y el siguiente esquema es de ceftriaxona, 1 miligramo intravenoso cada 12 horas. Hablando un poquito de la intubación en pacientes con quemadura de vía aérea, debemos mencionar que un nivel de carboxihemoglobina de más del 10% va a sugerir una quemadura inhalatoria. Las situaciones clínicas que van a sugerir quemadura de la vía aérea, ya sea por lesión por inhalación y posibilidad de obstrucción, son las quemaduras faciales, las quemaduras de cejas y de vibrisas nasales, los depósitos carbonáceos en orofaringe, la inflamación aguda de la orofaringe, el esputo carbonáceo, la historia de confusión mental y o encierro en un incendio, explosión con quemaduras de cabeza y tronco, niveles de carboxihemoglobina mayores del 10%, como ya se mencionó, y una sensación de obstrucción de la vía aérea superior. Y en cuanto a indicaciones de hospitalización, tenemos en primer lugar lo que son las quemaduras moderadas, es decir, cualquier quemadura de espesor parcial del 10 al 20% de superficie corporal quemada, ya sea en pacientes mayores de 10 años o menores de 50, así como también cualquier quemadura que tenga un espesor parcial del 5 al 10% de superficie corporal quemada en pacientes menores de 10 años de edad. Estas quemaduras de espesor parcial no deben de abarcar ojos, oídos, manos, cara, periné o pies. Y en cuanto a indicaciones de hospitalización para quemaduras severas, vamos a tener que cualquier quemadura mayor del 10% de superficie corporal en pacientes menores de 10 años y mayores de 50 años ameritan hospitalización, al igual que quemaduras mayores del 20% de superficie corporal quemada en cualquier paciente de cualquier edad y quemaduras de espesor total de más del 5% de superficie corporal quemada.
También es importante indicación de hospitalización en cuanto a quemaduras graves, es decir, todas aquellas que abarquen manos, cara, pies, genitales, periné, articulaciones mayores, quemaduras que hayan sido a causa de inhalación, de factores eléctricos, químicos, por traumas concomitantes o algún problema médico previo. Y también quemaduras circulares que principalmente se van a encontrar en tórax, cuello y extremidades.